Bienvenida, doctora. Mucho gusto que nos acompañe para hablar de este tema que es tan importante. Bueno, pues gracias por la invitación. Bienvenidos todos. En particular es un tema que me interesa mucho. Llevo 13 años aquí en el hospital y 5 estuve en urgencias, en el área de atención psiquiátrica continua. Entonces es un servicio donde pues uno está en contacto todo el tiempo con pacientes que tienen riesgo suicida, y entonces hay que estar con los ojos y los oídos bien abiertos para poder detectar todos esos factores de riesgo que son los que nos van a ayudar a detectar a estos pacientes para poderlos ayudar. Bueno, empezamos con la plática, prevención del suicidio, y bueno, empecemos con las definiciones. Suicidio está definido como el acto deliberado de terminar con la vida propia, con al menos cierta evidencia de que al realizar ese acto había la intención de morir, que si se tomaron las pastillas o se cortaron, había una cierta intencionalidad de poner fin a su vida. Y el intento suicida es la conducta potencialmente autolesiva asociada con al menos también cierta intención de morir, pero que no llegó a consumarse. La ideación suicida es muy importante que sepamos que puede haber ideación suicida activa y pasiva, y que puede ser también crónica. La ideación suicida activa son pensamientos acerca de actuar para terminar con la vida propia. Y en estos casos debemos identificar la forma en cómo lo realizarán, qué método utilizarán, si hay un plan o no hay un plan ya bien estructurado, y la intención de llevar a cabo ese acto. Pero es muy importante cuando está activa, es decir, que en ese periodo de tiempo que estamos evaluando, si hay cierta intención de llevarlo a cabo. Y la pasiva es ideas de muerte o pensamientos suicidas que están constantes de forma a lo mejor puede ser crónica o por tiempo corto, pero que aún no hay esa intención de llevarlo a cabo, de actuar todavía. El actuar está muy ligado a la ideación suicida activa. Y la pasiva son más estos pensamientos de muerte, querer morir, sin que haya un plan o todavía no esté muy clara la intención de poner fin a la vida en ese momento. Y la conducta autolesiva no suicida es aquella conducta que se lleva a cabo para hacerse daño a la persona, pero sin la intención de morir. Y esto es muy importante, principalmente aquellos que tienen contacto con adolescentes, y en escuelas, los profesores, centros de salud, médicos de primer contacto que pueden observar o valorar a chicos que se están autolesionando, y que eso no significa necesariamente que tengan la intención de morir. Más bien, en muchas ocasiones o gran parte de esas ocasiones es una forma de afrontar algo que los chicos les está haciendo difícil. Tristeza, angustia, miedo, enojo sobre algunas situaciones, y la forma en cómo lo están afrontando es a través de autolesiones. Es muy importante siempre explorar en la autolesión si hay o no intención de poner fin a la vida. En cuanto a la epidemiología, es muy importante conocerla, porque a partir de conocer la epidemiología parten algunos de los factores de riesgo. La Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como un problema actual grave de salud pública, y tiene un plan global para la prevención del suicidio, con publicaciones para áreas muy específicas, para todas aquellas personas que están en contacto con aquellos que en algún momento han llegado o van a llegar a tener la intención de poner fin a su vida. Y en ellos no solamente están los médicos o los psicólogos, sino también trabajadores sociales, enfermeros, profesores, bomberos, policías, que suelen ser los primeros en llegar a un sitio donde una persona pudo haber atentado contra su vida, socorristas, pues todos aquellos que pueden tener contacto con personas con riesgo suicida. La OMS ha dirigido programas específicos para educar, ¿no?, a estos actores, y que puedan identificar el riesgo y que podamos prevenir una situación de suicidio. La tasa global estandarizada mundial es de 11.4 suicidios por cada 100.000 habitantes.
Y la OMS ha lanzado este comunicado que más o menos aproximadamente cada año se suicidan 800,000 personas. Es una cifra bastante importante. Para el 2015 ya estaba colocado un grupo de riesgo importante para suicidio, que son los chicos entre 15 y 29 años, como hace un rato comentaba el doctor Esquivias, que ocupan el segundo lugar como causa de muerte, el suicidio en este grupo de edad. Por eso es tan importante la epidemiología, porque estas cifras ya nos está diciendo que estas personas entre 15 y 29 años ya solo por la edad tienen un riesgo, porque es la segunda causa de muerte para ellos. Y como parte de este plan global de la prevención del suicidio, la OMS pues fijó el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención. Y esto ya se acerca en unos, que sean como 12 días, y más adelante les hablaremos de un curso que estamos haciendo justo en esta semana. Siguiendo con la epidemiología, la prevalencia a lo largo de la vida para ideación suicida es del 12.1 hasta un 33%. Esto dependerá de la región, del grupo de población que se esté estudiando, pero el rango es ese. El intento suicida está entre un 4.1% a 9.3%, es decir, son más personas las que intentan y son más personas las que tienen la ideación suicida, menos las que intentan y todavía menos las que lo logran consumir. Hay picos de edad. Los adolescentes son los que tienen más riesgo, como vimos hace un rato, y también los adultos mayores. Para las personas que acuden a urgencias por un intento suicida, el riesgo después del primer intento es de un 16.3% para cometer un segundo intento, eso el primer año de haberlo realizado. Este riesgo va disminuyendo con el paso del tiempo. Después de 5 años de haber tenido un intento de suicida y no haber repetido otro en ese lapso de tiempo, el riesgo cae hasta un 3.9%. Y esto pues es muy importante porque quiere decir que si nosotros hacemos una intervención adecuada, ya sea psicoterapéutica, médica, de terapia familiar, cualquier intervención que nosotros enfoquemos, pues sí va a impactar en el riesgo a largo plazo. Los intentos son 10 a 40 veces más frecuentes que el suicidio consumado, es decir, son más personas las que lo intentan y menos personas las que lo logran. Y las personas que cometieron suicidio y lo consumaron, o sea, que se consumó el suicidio, aproximadamente un 39% de estas personas tuvo intentos previos. Es decir, que el mejor indicador que nosotros tenemos para una conducta o mayor riesgo suicida es un intento suicida previo. Es el mejor predictor de riesgo y es el único que tenemos hasta este momento. Es decir, que si a nosotros llega una persona que tuvo un intento suicida, pues hay un riesgo muy elevado de que vuelva a tener otro y que lo consuma. Las tasas de prevalencia para intentos suicida pues están siendo más altas en estos grupos de edad, adolescentes, adultos, jóvenes, y un tercio de los adolescentes con ideación suicida tienen el riesgo de cometer un intento en el siguiente año. Entonces, eso todavía nos pone más en foco a los adolescentes porque es un grupo de alto riesgo. Vamos a detenernos un momentito. Pero si nos siguen escuchando. Continuamos en unas situaciones técnicas. Los datos que tenemos actualmente sobre suicidio en México y en general en el mundo, pues son poco confiables por la forma en cómo se puede captar toda esta información, porque muchas veces, cuando menos aquí en México, cuando se llenan los certificados de defunción, si una persona llega a urgencias por alguna complicación médica secundaria a un intento de suicidio, ya sea porque tomó tabletas o ingirió algún veneno o se asfixió o se estranguló,
la causa, la primera que le ponen es, no sé, falla orgánica múltiple y rara vez reportan como la principal causa de muerte el suicidio. Entonces estamos teniendo fallas en nuestro sistema para captar la información. Y eso pues hace que no sean tan confiables las tasas de suicidio, pero no solo aquí en México, sino también en el mundo por la forma en cómo se llenan los certificados de defunción. Los 3 métodos más frecuentes para intentos suicida a nivel global es el ahorcamiento, principalmente en países de altos recursos. Hasta un 50% de las personas que cometieron suicidio fue por ahorcamiento. Armas de fuego en un 18%, también en países de altos recursos, y en países con menores recursos, entre medios y bajos, la intoxicación por pesticidas es el método más utilizado, hasta en un 30%. Puede haber otros métodos como el uso de fármacos, ahogamiento, caídas, pero estos son los más reportados o los que tienen las frecuencias más altas en las personas que cometieron suicidio. Hay diferencia en el método que utiliza la mujer y el hombre. Radica en la agresividad. Los métodos que utilizan los hombres son más letales y los métodos de las mujeres son menos letales en ese sentido. Los hombres utilizan más las armas de fuego y el ahorcamiento, y las mujeres los medicamentos o los fármacos y los cortes. También hay diferencia en la epidemiología. Las mujeres lo intentan más y lo logran menos, y los hombres lo intentan menos y lo logran más. Y esto tiene que ver por el método que escogen. La siguiente, otra más. Ajá. Aquí en este mapa es un mapa que nos muestra Aquí está, doctora, sí, nada más presenta más recién. Y vemos como el primero, el como color beige o amarillo muy clarito, son las menores tasas de suicidio, que es 5 suicidios por 100.000 habitantes, menos de 5 suicidios por 100.000 habitantes. Después sigue la tasa entre 5 a 9.9 por 100.000 habitantes, después de 10 a 14.9, y los mayores a 15 suicidios por 100.000 habitantes, que son las tasas más altas. México se encuentra en las tasas más bajas, menos de 5 por 100.000 habitantes en este último reporte de la OMS. Y vemos que África, en la parte norte de África, Asia también, la parte baja que colinda con África, que son también de las zonas que tienen menores tasas de suicidio. Y vemos que Rusia, China, Japón, la India, algunas regiones del centro de África son los que manejan las tasas más altas para suicidio. Aún así, la OMS lanzó este plan global porque estamos en un grave problema por cómo han ido en incremento las tasas de suicidio, y hay metas fijas para cada región para el 2020 con la finalidad de disminuir estas tasas de suicidio, y se hará una evaluación el siguiente año para ver qué estrategias se hicieron por cada región y cuáles fueron los resultados. En América, observamos en el mapa que somos de los que tienen las tasas más bajas. Nosotros, el reporte es que es del 5.06%, y estamos englobados en América Central, que es Caribe, Hispano y México. En general, para todo lo que es América Latina y Caribe, la tasa es del 5.2%. En esta región, para los hombres la tasa para suicidio es de 8.4 por 100.000 habitantes, y para mujeres es de 2.1 por 100.000 habitantes. Y esto pues tiene que ver con el método. El método que utilizan los hombres es un método más letal. Los hombres lo intentan menos, pero lo logran más. El 36.8% de los suicidios está ubicado en el rango de personas entre 25 y 44 años en esta región de América Latina. Y el método más común reportado en esta área es la asfixia, ya sea por estrangulamiento, por ahogamiento o por ahorcamiento, en un 64.3%. Esta gráfica es del INEGI y es en México, y es la tasa de suicidio del 2010
al 2015. Y la tasa hasta el 2015 era de 5.2 personas por 100.000 habitantes, y eso pues coincide con lo que está publicado por la OMS. O sea, no estamos por debajo de 5, pero hasta ese momento, en esa gráfica que publica la OMS, estamos en 5.2 y estamos en los países con las menores tasas, pero sí vemos que hay un incremento desde el 2010 hasta el 2015 de casi 1 más 4.3 a 5.2. Esta es otra gráfica que está publicada en la página del INEGI, y que los estados que tienen las más altas tasas para suicidio son Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo. Chihuahua es el que tiene la tasa más alta, con 11.4 por 100.000 habitantes. Es casi el doble, un poco más del doble que la tasa general en el país, que es de 5.2. Seguido por Aguascalientes 9.9, Campeche 9.1, que está empatado con Quintana Roo. Y la tasa es mayor para los hombres, también en Chihuahua, en Aguascalientes, en Campeche es un poco mayor en las mujeres, y en Quintana Roo también. Y los estados que tienen las menores tasas para suicidio son Tlaxcala, la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán de Ocampo, Veracruz, Morelos y Guerrero. Yo que soy de Morelos, aquí digo, ay, qué bueno. Pero bueno, son tasas que están incluso por debajo de la nacional. Aquí vemos nuevamente, aquí dividido hombres y mujeres. Vemos que Chihuahua 11.4 para hombres, que es el morado más fuerte, y el lila es el de mujeres. Aguascalientes también es la tasa más alta en hombres, 9.9, en comparación con mujeres 8.7, Campeche 9.1, 10 más las mujeres. Quintana Roo, una corrección, yo hace rato dije que eran más las mujeres, no es cierto, son más los hombres, 9.1, 7.7, pero la prevalencia, como está reportado también a nivel global, es más alta en los hombres, a excepción en estos estados que mencionamos. Las muertes por lesiones autoinfligidas pues son más comunes en hombres, como les comentaba, que en mujeres. 80.1 eran hombres, 19.9 eran mujeres, y los extremos de la vida son los que tienen mayor riesgo para suicidio. Y en México coincide con lo reportado a nivel mundial. El 41.3% tenían entre 15 y 29 años, y de 3.7% entre 10 y 14 años. Por grupo de edad, los fallecimientos por suicidio, vemos que la tasa entre 15 y 19 años es del 8.2, es más alta que la nacional, y vemos cómo se concentra en los extremos de la vida estas tasas más altas. El pico está entre 15 y 19, pero abarca hasta los 20 y 24, como está mencionado a nivel mundial, desde los 15 a los 24 años, y va en descenso hasta el grupo de edad de 60 a 64 años. Si lo observan, la tasa va descendiendo gradualmente, y después de los 64 años la tasa aumenta y es mayor en los hombres de un 7.7. Aquí algo que llama mucho la atención es cómo esta tasa en mujeres es mucho mayor en los jóvenes entre 15 y 24 años. Las mujeres tienen una tasa de 21.6 comparada con los hombres de 11.4, es casi el doble y 4 veces más que la nacional. Y sigue siendo mayor la tasa también en los de 20 y 24 años, pero se acorta la distancia entre hombres y mujeres, ya no hay tanta diferencia, es de 1, y de ahí se empieza a invertir, empiezan a ser los hombres los que empiezan a tener la mayor tasa. Pero esto es nuevo, a partir de los últimos años esta tasa en mujeres y hombres se ha invertido, siendo mayor en las mujeres. En México, bueno, los métodos más utilizados: ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, disparo con arma y envenenamiento por plaguicidas. Y en la gráfica de abajo, que también es tomada por el INEGI, vemos que está del 2010 al 2015, y es la tasa de suicidio en jóvenes entre 15 y 29 años, siendo la línea más oscura la de los hombres y la línea más clara la de las mujeres, y observamos, bueno, es más alta en hombres que en mujeres, y las dos van en ascenso.
Los factores de riesgo. Bueno, es muy importante hablar de los factores de riesgo porque a partir de estos es que nosotros vamos a poder identificar a la persona que tiene mayor riesgo suicida y entonces tomar decisiones. Hay una explicación de diátesis estrés para la conducta suicida y cómo interactúan distintos factores, como pueden ser enfermedad mental, eventos de vida, rasgos de personalidad y desesperanza, y todos estos pueden estar presentes al mismo tiempo en algún individuo y aumentar el riesgo suicida. Esta gráfica me gusta mucho, no hice una traducción y un cambio porque me parece que explica muy bien el modelo de los factores de riesgo y los divide en factores de riesgo poblacionales, en factores de riesgo individuales y factores de riesgo ambientales. Y los poblacionales, bueno, tienen que ver con lo social, con esos rápidos cambios sociales y de valores, con aspectos económicos, con aspectos de movimiento social, incluso restricciones sociales. Y los individuales los divide, que es la siguiente parte, en distales, en intermedios y en proximales. Y en los distales tenemos los antecedentes familiares o la historia familiar, si ha habido alguien más en la familia que ha muerto por suicidio, si hubo antecedentes tempranos de adversidad o maltrato, violencia, abuso. Y se tiene muy conocido que la adversidad en etapas tempranas de la vida influye en la genética de los individuos y empieza a haber cambios a nivel genético. Estos eventos estresantes en etapas tempranas de la vida que pueden determinar incluso cómo respondemos al estrés, cómo nos adaptamos a distintas circunstancias, pueden marcar el desarrollo de nuestra personalidad e influir esto al final en la conducta suicida. En los factores de riesgo intermedios pues encontramos el desarrollo de la personalidad, encontramos también aquí cambios epigenéticos que vienen desde los distales, que se vienen de alguna forma transmitiendo, por así decirlo, altos niveles de ansiedad, que pueden ser incluso padecimientos o psicopatología que involucre unos niveles de ansiedad altos, impulsividad, agresividad. Hay características, hay trastornos de personalidad que se componen por altos niveles de agresividad y de impulsividad, como puede ser el trastorno límite, el trastorno narcisista, el trastorno antisocial de personalidad, que son justo el grupo de trastornos de personalidad que tienen de las mayores también tasas y riesgo para suicidio. Y de los factores de riesgo precipitantes o proximales, pues tenemos los eventos de vida. Hay eventos que si nosotros tenemos ya estos intermedios, unas características de personalidad impulsivas, que manejamos altos niveles de ansiedad, que nos es difícil adaptarnos a nuevas circunstancias, con bajos niveles de flexibilidad, con muy poca tolerancia a la crítica, al fracaso, y nos presentamos con un evento de vida muy estresante que no podemos manejar, eso nos puede llevar a ideación suicida, a la conducta suicida como tal y concluir en un suicidio consumado. Yo siempre pongo ejemplo en lo de personalidad. Yo que en la práctica privada me dedico a ver trastornos de la personalidad, veo muchas chicas con anorexia nervosa, que su personalidad es perfeccionista, obsesiva, que si sacan 9 de calificación o 9.5, quieren morir, de verdad quieren morir porque no fue el 10. Y ese es su evento de vida, que está conjugado con estas características de personalidad de alta exigencia, de perfeccionismo, de poca tolerancia al error, al fracaso, a la crítica, y que yo les digo, oye, pero 9.5 sube a 10, no, pero no fue el 10, ¿no? Y se cortan, y he visto que han tenido intentos de suicidio porque no fue el 10. Y hay otros chicos que sacan 6 y dicen, ya pasé, ya me voy de vacaciones, ya la libré, ¿no? Y es la diferencia en cómo están afrontando las situaciones de vida, muy matizado por estas características de aprendizaje y características cognitivas, que es la flexibilidad y la capacidad para podernos adaptar a distintas situaciones. Bueno, los factores de riesgo ambientales, que son cambios en la estructura social,
podemos ver que o como parte de estos factores de riesgo pueden ser establecimientos forzados, la aculturación o la asimilación. Aquí entran estos procesos migratorios en los que hemos estado observando y que se le ha dado más foco en los últimos tiempos. En Siria, por ejemplo, lo vimos hace 2 años, hace 1 año, todavía sigue siendo un fenómeno social en esta población. Lo vemos en nuestro continente, cómo hay una migración de Centroamérica hacia el norte, hacia nuestro país, y nosotros cada vez aquí en el hospital también nos llegan pacientes con ideación suicida por lo difícil que es adaptarse a una nueva cultura, el no poder encontrar trabajo, dejar a sus familias, el cambio de región sin tener una casa, sin tener acceso a la salud. Pues todo eso van sumando estresores que colocan a las personas en una situación de mucho riesgo para suicidio. El factor de riesgo aquí es poblacional, es ambiental, tiene que ver con cómo está siendo la situación económica y social de cada país o de cada región que está viviendo en ese momento. Que haya aislamiento o discriminación. Por ejemplo, estamos de alguna forma, Venezuela, con toda la situación política que está viviendo, está siendo ya sujeta de un aislamiento económico, político, en muchos sentidos, por cómo se encuentran. A mí me parece como es un ejemplo poblacional que podríamos ver en nuestro continente. O que haya una amenaza a la autonomía política del territorio, una amenaza a la economía y a la cultura, puede situar a toda la población, por ese fenómeno social que están viviendo, a tener un mayor riesgo para suicidio. Yo creo que México se va a enfrentar a un problema de salud mental por la migración que estamos teniendo de Centroamérica y cómo ellos van a tener acceso o no a la salud en general, ¿no? Estas personas, y cómo les va a afectar desempleo, acceso a muchos otros servicios, a la educación, el no tener un hogar. Tal vez ahorita no lo estamos viendo, pero yo creo que en unos años vamos a empezar a observar pues las consecuencias de este fenómeno social. Otro factor de riesgo es la dificultad al acceso a los servicios de salud mental. Por ejemplo, hace no mucho me invitaron a dar una plática en una región del país y me hacen una pregunta que fue muy frustrante para mí, porque me decían, bueno, pero ¿y a dónde los llevamos? Si el hospital general más cerca que nos queda es a 3 horas y el hospital psiquiátrico nos queda a 6 horas. Y no tienen dinero las personas para trasladarse ni al general y menos al psiquiátrico, y no tenemos dónde tenerlos contenidos, un espacio donde cuidarlos o protegerlos de que no se lastimen. Ese es un factor de riesgo muy importante, que no haya un acceso a la salud mental, y esto, bueno, ya son políticas públicas, ¿no?, que ya tocan a las autoridades, pero es un factor de riesgo que compete a las autoridades pues solucionar. Pero sí es muy frustrante y veo que hay conectados de distintos estados y yo creo que entienden este factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el acceso a los métodos de suicidio. Hay regiones del país que van a tener este riesgo porque a lo mejor se dedican a los cultivos, tienen mayor acceso a plaguicidas. Guadalajara es uno de las ciudades que tiene este riesgo más incrementado por el uso de plaguicidas, también en la región sur del país. Los médicos también son un grupo de riesgo por el acceso a los fármacos y a determinados fármacos que pueden ser más letales para suicidio. Desastres naturales, es un poco contradictorio porque lo que también se ha observado es que hay cohesión social que emerge después de un desastre natural y surge la esperanza en esos momentos de desastre cuando existe esta cohesión social. Pues algunos estudios dicen que puede haber un mayor riesgo, pero en otros dicen que puede haber una disminución, más bien, ¿no?, paradójico por esta cohesión que surge después de un desastre. Nosotros lo vivimos hace 2 años con el sismo, vimos cómo la sociedad se unió para poder de alguna forma solucionar algunos problemas inmediatos después del sismo. El riesgo puede aumentar después con aquellas personas que perdieron sus casas y que aún no lo tienen y que tal vez se encontraban en desempleo, que se pueden ir sumando factores de riesgo ante distintas situaciones. Las dificultades económicas es parte de los
factores poblacionales como desempleo, bajo ingresos, y a esto está asociado más a un incremento en el suicidio en los hombres, y esto pues está relacionado más con el rol social que tienen los hombres, ¿no? Como proveedores más en las sociedades latinas. Otro es las redes sociales y los medios de comunicación. La OMS lo que ha promocionado es que cuando hay un suicidio de algún famoso no se publique la forma en cómo lo hizo. Únicamente lo que pueden decir los medios de comunicación es que murió por suicidio y punto. Ni cómo lo hizo, ni cómo se encontraba antes, ni cuál fue el método, ni el plan, nada. No pueden emitir detalles de un suicidio porque lo que está bien documentado es que si se publica detalles del suicidio, esto aumenta la tasa en las primeras semanas de haber publicado esto, y se eleva hasta, hay reportes de 10 a 20 veces la tasa de suicidio los primeros días después de que se publicó la nota. Entonces la indicación es que se tiene que dar la menor cobertura, no se pueden dar detalles, y entre más famoso era el que se suicidó, pues la tasa puede incrementar más porque se puede dar un tinte romántico y de alguna forma quienes admiraban a la persona pueden hacer un evento, pueden copiar, ¿no? De alguna forma, o por la admiración tener un intento, principalmente pues en este grupo de edad entre los 15 y los 24 años de edad. Yo siempre, desde que salió esta serie que se llama 13 razones por, me molestó mucho la forma en cómo manejaron el suicidio en la serie y cómo manejan el tema, y no surgió inmediatamente información al respecto de si la serie podía o no incrementar el riesgo para suicidio en los jóvenes, porque además es una serie que es para jóvenes, para adolescentes, adultos muy jóvenes, entre 18 y 23, porque es como la población que más captó, y es justo la población de más riesgo a la que va dirigida esta serie. Pero ya empezaron a salir publicaciones y no incrementó como tal el suicidio, pero sí la suicidalidad, que es la búsqueda y los pensamientos y tal vez las autolesiones en los adolescentes, y en las páginas de internet hay un estudio que midió el número de búsquedas sobre métodos para suicidio después de que salió la serie, y sí hubo más búsquedas después de que esta serie salió al aire. El efecto máximo es 3 a 4 días después de que se publica el suicidio y empieza a bajar después de 2 semanas. Los factores individuales o predisponentes, bueno, están los antecedentes familiares que ya los habíamos mencionado, algún familiar principalmente en primer grado. La heredabilidad no es muy alta, es decir, lo que le podemos atribuir a los genes es del 17.4% a intentos y a ideación de un 33%, es decir, el factor ambiental es mayor que el factor genético en cuanto a suicidio. La exposición a eventos adversos en la vida temprana como abuso, cualquier tipo, abuso sexual, físico, psicológico, negligencia, económico, es de mayor riesgo para suicidio. Hay rasgos de personalidad que confieren también mayor riesgo, como puede ser agresión, impulsividad, baja autoestima, conductas antisociales, hostilidad y vulnerabilidad narcisista. En los estilos cognitivos que son de mayor riesgo para suicidios son pobres mecanismos de afrontamiento, rigidez cognitiva, baja tolerancia a la crítica, disfunciones ejecutivas que puede ser planeación, anticipación, toma de decisiones. Y en cuanto a síntomas específicos, los que más están reportados son los niveles de ansiedad, desesperanza y alteraciones en la sensopercepción. No todas las personas que cometen suicidio, esto es muy importante, o que tienen un intento suicida, vienen desde la tristeza, desde la depresión o la desesperanza. No, hay personas que pueden tener un intento suicida, como les dije hace un momento, por una situación que les es difícil afrontar. No saqué 10, o sea, no fue perfecta mi calificación. Y eso es impulsivo, es no planeado, o porque me peleé con algún familiar o con mi pareja
Y antes de esa pelea yo no lo estaba pensando, ni siquiera quería morir, estaba contenta. Entonces eso está más relacionado con unas características de personalidad. La desesperanza y los niveles de ansiedad y asociados al intento o a la ideación están más relacionados con trastornos afectivos, principalmente depresión. Y alteraciones en la percepción es que escuchen voces que les digan que se maten. Pueden ser depresiones graves con síntomas psicóticos o pacientes que tengan esquizofrenia y que en algún momento, en un episodio agudo de la enfermedad, estén escuchando voces que les digan que se hagan daño, que se maten o que maten a alguien más. Ya le paso. Como les comentaba hace un rato, el intento suicida previo es nuestro mejor predictor para suicidio. Es decir, si ya tuvo un intento suicida y es reciente, el riesgo, como lo vimos, la epidemiología aumenta el riesgo. Y hay otros factores de riesgo en la psicopatología que pueden aumentar también, que pueden ser episodios depresivos. En el trastorno bipolar, que hay algún episodio mixto, es decir, con síntomas de manía y síntomas depresivos mezclados, por así decirlo, trastornos psicóticos, abuso de alcohol. No, dentro de todo el abuso de sustancias o adicciones, el alcohol es el que tiene mayor riesgo para el suicidio sobre otras sustancias, y que haya comorbilidad con otros trastornos que tengan altos niveles de ansiedad y bajo control de impulsos. Y los eventos de vida que pueden ser precipitantes o detonantes, puede ser una pérdida de empleo, pérdida de estatus, pérdida de pareja, una enfermedad física, el diagnóstico de alguna enfermedad crónica también. Y aquí vemos las prevalencias y vemos que los padecimientos que tienen como las prevalencias más altas es el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, también el trastorno obsesivo compulsivo, pacientes con esquizofrenia, los trastornos de ansiedad en general y bueno, el alcohol. Generalmente no los vemos solos, podemos ver trastorno bipolar y que también tengan abuso de alcohol y que además tengan un trastorno de personalidad, y eso nos va aumentando el riesgo. Y enfermedades que hayan sido diagnosticadas, que puedan tener un impacto en la función, en la independencia y en la autosuficiencia de los individuos, puede conferir un riesgo para suicidio, como puede ser el diagnóstico de SIDA, epilepsia, lesión medular, lesión a alguna área del sistema nervioso central, cáncer y enfermedad de Huntington, son como las más reputadas para riesgo suicidio. En cuanto a los factores protectores, que bueno, no solo hay que hablar de los de riesgo, sino también aquellos que nos pueden dar algo de seguridad cuando tomemos decisiones, es la red de apoyo. No es lo mismo que si llega a nosotros a la consulta una persona sola con ideación suicida y que llamamos a la familia porque nos ha pasado y que nos dicen no vamos a ir, ya mejor ni nos llame porque no vamos a acudir. Y es muy frustrante que tenemos a la persona con un alto riesgo que tal vez incluso hasta requiere la hospitalización y la familia nos cuelga o nos dice no voy a ir. Deja a los médicos o a los profesionales que están valorando en ese momento en una situación muy complicada. Es muy distinto cuando llega la persona con toda la familia y no pueden pasar todos y se quedan en el lobby y quieren todos pasar, hablar, apoyar y dicen, no, yo lo cuido, yo me quedo, vamos a estar ahí, no lo vamos a dejar solo en un minuto, nos vamos a turnar. Es muy distinto contar con esa red a no contar con ella. Otro factor protector es que tengan hijos. Generalmente las mujeres que tienen hijos y hay ideación suicida, cuando les preguntamos que cuál ha sido, qué ha pasado, que no lo han llevado a cabo, qué las ha detenido, cuando incluso ya hay un plan estructurado para realizarlo, pero no lo han llevado a cabo, dicen que es por sus hijos, que es el único motivo por el que no lo realizan y están buscando ayuda. Pero la ideación está ahí y uno tiene que atenderla, porque en algún momento puede pasar que ya los hijos no sean suficientes y ya piensen, no, pero va a estar mejor sin mí,
y yo sé que mi mamá los va a cuidar muy bien y mi esposo también va a estar al pendiente, incluso van a estar mejor si yo me muero. Es decir, ya los hijos no están siendo un motor para vivir. Y en esos casos la hospitalización es lo más recomendable. Otros aspectos individuales de protectores son los motivos que las personas pueden tener para vivir, como decíamos, pueden ser los hijos, pueden ser los padres, puede ser un perro también, no mi perro, porque nadie lo va a cuidar, no lo van a sacar a pasear, no le van a comprar su alimento, o hay proyectos todavía que tienen, aunque quieren morir, hay algunas cosas que todavía los motivan como seguir estudiando. La religión y la espiritualidad también es un factor protector. Sí se ha encontrado que las personas más espirituales tienen menos riesgo para cometer suicidio, tienen una comunidad que sienten a la que pertenecen, que pueden acudir cuando se sienten mal, que saben que van a ser escuchados, y eso ayuda a disminuir el riesgo suicidio. La extroversión y el optimismo son características de personalidad que están asociadas a menor riesgo suicida, mejores mecanismos de afrontamiento, con mejor capacidad para la solución de problemas y mayor resiliencia. Una buena relación terapéutica con la persona o el médico o psicólogo o terapeuta con el que están acudiendo, que sean pues puntuales, que vayan a sus citas, es también un factor protector. Y el tener pareja, ahí puse casado, pero bueno, el que haya pareja es un factor protector. Para la valoración de la conducta suicida es muy importante como meta que podamos identificar los factores de riesgo. Si los tenemos en mente, los exploramos. Si no los conocemos, no los vamos a preguntar y no los vamos a explorar. Y eso nos va a permitir estimar el riesgo y poder desarrollar un plan de acción para ayudar a esta persona y poder fortalecer esta alianza terapéutica. Hay que obtener la mayor información posible en esta primera evaluación, si ha habido intentos suicidas previos o recientes, si ha habido conductas autolesivas, eso nos va a hablar también de impulsividad, si estos intentos han sido el último año, el último mes, si ha sido uno, si han sido varios, cómo han sido, cuáles han sido los métodos que han utilizado, si es por ahorcamiento, que son los más letales, si es por tabletas, cuántas tabletas se han tomado, la intencionalidad, o sea, qué grado de intención de morir tenían. Entre mayor intención es mayor el riesgo suicida. Hay que identificar bien la letalidad del método seleccionado. Me pasó que un paciente con esquizofrenia me decía, no, sí, o sea, él tenía la ideación suicida clara, estaba con desesperanza, pero su método era con una bazuca. Bueno, pero ¿cómo vas a conseguir una bazuca? No sé, todavía no sé. ¿Y solo lo vas a hacer con eso? Sí. ¿De alguna otra forma? No, solo con la bazuca. Bueno, ¿no? Eso no tiene no era militar ni tenía acceso a bazucas, entonces eso nos da un poco, digamos, de tranquilidad en ese sentido, aunque necesita hacer cuidado, aunque necesita cierto nivel de contención, el acceso al método pues era pues casi nulo, ¿no? Es un arma que es uso exclusivo del ejército, entonces si ninguna de su familia trabajaba en el ejército, no había forma de conseguir la basura. Se cree de manera equivocada que las fantasías de muerte no tienen riesgo suicida, y eso es falso. Que si es ideación suicida, eso sí es de riesgo, pero si es una fantasía como ojalá ya no despierte, me gustaría morirme, o que me pasara algo, que me atropellara un auto, que eso no tiene riesgo, y eso no es cierto. No hay ningún estudio que diga que una fantasía tiene menos riesgo que la ideación. Ambos las fantasías van a llegar a la ideación suicida, al plan y al intento. Cuando tenemos una persona con fantasías de muerte, tiene mucho riesgo de llegar también al intento suicida, como el que ya tiene la ideación suicida en mente. En la obtención de la información, bueno, hay preguntas que nos pueden ayudar, hay escalas que nos pueden orientar de qué preguntas podemos hacer, por ejemplo, ¿por qué quieres morir? ¿Has hecho algo? ¿Has preparado algo para tu muerte? ¿Has dejado alguna nota? ¿Has empezado a regalar cosas? ¿Ya hiciste tu testamento? ¿Te has empezado a despedir de personas? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la seriedad de tu deseo de morir? ¿Has intentado algún método? ¿Has ensayado para quitarte la vida? Cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo? Y dice, no, pues he pensado ahorcarme. ¿Y cómo? ¿Has pensado la forma en cómo lo has hecho? Sí.
¿y cómo lo has pensado? Que nos digan cómo lo has pensado. Oye, no, pues ya vi que en el barandal de mi casa, incluso ya probé, ya vi que sí me aguanta y estoy esperando el momento en que mis papás se vayan a trabajar, porque es cuando yo me puedo quedar solo y no hay nadie. Ya es un plan bastante estructurado, ya vio dónde, ya vio que lo aguanta, incluso ya compró la soga, ya sabe la hora. Esa persona ya tiene mucho riesgo para cometer un suicidio. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos para poder identificar todos los síntomas y signos, si hay algún padecimiento, si hay psicopatología, desesperanza, agresividad, impulsividad, falta de capacidad, o esta pérdida de capacidad para disfrutar la vida, síntomas de ansiedad, si hay algún otro padecimiento como un trastorno de personalidad, antecedentes de alguna enfermedad que les está pidiendo mayor riesgo. Había una persona que le había caído, se lanzó un animal y le cayó en la cabeza y tuvo una lesión en el cuello que le dejó un dolor crónico. Y ya había tenido muchos tratamientos para este dolor en cervical. Y era un dolor muy intenso. Y ella tenía ideación suicida por el dolor crónico, porque no había analgésico que controlara este dolor. Hay que explorar todo, tanto lo médico como lo emocional, como si hay antecedentes de algún trastorno mental diagnosticado, la situación psicosocial, con quién vive, cómo está la relación con estas personas, si acuden, si están dispuestos a contribuir en el tratamiento, y explorar si hay fortalezas en la persona para afrontar las situaciones. En cuanto a escalas que nos pueden ayudar a poder determinar el riesgo suicida, de las más utilizadas, Persons, que son unas preguntas muy específicas: entre mayor puntaje es mayor riesgo, el riesgo suicida de Plutchfield, la escala Sentier-Samudio para riesgo suicida, la de ideación suicida de Beck, la de desesperanza de Beck. Beck tiene varias de suicidio, la escala de intencionalidad suicida de Beck, que hace muchas preguntas que si nosotros las leemos y se nos graban en nuestra entrevista con la persona, las podemos hacer en ese momento y nos pueden ayudar en nuestra entrevista cuando valoramos a un paciente con riesgo suicida. El pacto terapéutico, no hay evidencia que diga que es eficaz para la prevención del suicidio. Es eficaz para que le baje la angustia al clínico que está evaluando. El pacto terapéutico es esto: te comprometes aquí conmigo de que no te vas a hacer daño, a ver, fírmale de que no vas a hacer nada. No hay evidencia de que eso sea eficaz para prevenir un suicidio. Solo nos baja la angustia a nosotros, los que evaluamos, pero no va a disminuir el riesgo. No hay validez ni nada que sustente este pacto. ¿Qué pacientes nos pueden llegar? Nos pueden llegar pacientes con un intento suicida, nos pueden llevar pacientes con ideas, con fantasías de muerte o con un plan suicida ya, o personas que ya admiten claramente que hay una ideación, una planeación suicida durante la entrevista. Puede ser espontáneo o no, pero nosotros estamos en la obligación de explorar siempre. Oye, ¿has pensado en quitarte la vida en esta última semana o en el último mes? ¿Ha cruzado por tu mente hacer algo para poner fin a tu vida? ¿Sí? ¿Qué has pensado? ¿Cómo has pensado? ¿Has planeado algo? ¿Has preparado algo? ¿Tú crees que si haces eso vas a morir? Porque puede ser que se tomen 5 tabletas y sea un chico de 15 años y nosotros podemos saber que con esas 5 tabletas no se iba a morir, pero él estaba convencido o ella estaba convencida de que si se las tomaba iba a morir. Entonces, es muy importante que si la persona estaba convencida de que iba a lograr el objetivo si cometía esa conducta. Conocer, nosotros los factores de riesgo, el grado de la intencionalidad, como les estaba comentando, explorar los mecanismos de afrontamiento, son los objetivos del proceso de evaluación,
y que bueno, nosotros tengamos esta habilidad clínica para explorar las motivaciones y el riesgo. No hay una predicción infalible, no hay variables infalibles, por lo que nosotros tenemos que estar como muy atentos y recabar la mayor información posible. Yo siempre les pregunto en las pláticas que si alguna vez han escuchado a un paciente que les dice que quiere morir y que ha pensado cómo y qué emoción genera, porque es muy importante que nosotros estemos conscientes de nuestras emociones, porque eso puede interferir de forma positiva o negativa en la evaluación del paciente. Si estamos muy angustiados y nos ponemos muy ansiosos, podemos hospitalizar a alguien que tal vez no ameritaba la hospitalización, o si nos enojamos con el paciente o con la persona que estamos evaluando y además nos ponemos ansiosos, podemos mandar a casa a alguien que necesitaba hospitalización. Entonces hay que aprender a separar nuestras emociones, reconocerlas para que no interfieran en la evaluación del paciente con riesgo suicidio. Es parte de esta exploración, el nivel de ejecución, que tanto creen que lo van a lograr, nosotros saber si tiene potencial letal ese método, ver si han hecho preparativos como comprar un arma o comprar el medicamento, hacer testamento, regalar sus objetos de valor, hacer cartas póstumas, si hay otros síntomas como ideas delirantes, alteraciones sensoperceptuales como alucinaciones y si presentan desesperanza. Nosotros debemos de ayudarnos de los mayores recursos, ya sean institucionales o con la familia, para poder brindar una mejor atención al paciente. ¿Qué podemos preguntar? Aquí pongo algunos ejemplos. ¿Has pensado que desearías estar muerto? ¿Has tenido pensamientos sobre matarte? ¿Con qué frecuencia llegan estas ideas? ¿Ha pensado de qué modo lo haría? ¿Ha realizado maniobras como juntar pastillas? ¿Has hecho planes de cómo serían las cosas después de que mueras o has arreglado tus asuntos? ¿Es capaz de imaginar una situación donde sus problemas hayan mejorado? Y eso nos habla de si se ve a futuro o no se ve a futuro. Ya si determinamos el grado de riesgo de acuerdo a escalas, de acuerdo a nuestra entrevista, porque una escala no nos lo va a dar todo. Tenemos que entrevistar al paciente y entonces determinar el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es leve, es decir, que hay síntomas afectivos mínimos, que hay poco evidencia de que hay un problema en control de impulsos, la ideación suicida es limitada, todavía no hay una planeación ni una intención, podemos seguir por la consulta externa de forma frecuente, dar tratamiento y estar evaluando los síntomas. Si el riesgo es moderado, es decir, que ya identificamos algunos factores de riesgo, hay síntomas afectivos mínimos, síntomas de ansiedad, vemos que el control de impulsos aún se mantiene o no hay un alto nivel de un problema de control de impulsos, la ideación es frecuente pero limitada, el plan es poco estructurado, no hay la intención de hacerlo es baja, hay una buena red de apoyo. Podemos hacerlo por consulta externa o de forma ambulatoria, igual, verlo 2 o 3 veces por semana, hacer control de los síntomas, si hay insomnio, manejar los síntomas de ansiedad, si es una depresión, iniciar el tratamiento antidepresivo. Y en este punto también se puede considerar la hospitalización. Dependerá mucho de la red de apoyo, también de la familia, si vemos una familia comprometida que va a vigilar, que va a restringir probables métodos, que va a estar al pendiente, que los va a llevar a la consulta, podemos decidir hacerlo de forma ambulatoria o no, hospitalizar. Dependerá mucho de cada clínico, de su experiencia en la valoración de estos pacientes. Si el riesgo es alto, vemos que los factores protectores son mínimos, factores de riesgo muy claros, la ideación es frecuente, es intensa, hay un plan ya bien estructurado con una intención elevada. En este caso es definitivo considerar la hospitalización, aunque tengamos una red de apoyo importante, porque estos pacientes van a esperar cualquier momento que se duerme la mamá, que se duerme el papá, para buscar el medicamento, salirse, y no podemos arriesgarnos a esa situación. Entonces el manejo dependerá pues del nivel de riesgo que nosotros detectemos.
de la red de apoyo y también pues dependerá mucho del clínico. El manejo intrahospitalario pues es para manejar síntomas psicóticos, es un intento violento de alta letalidad, no tenemos red de apoyo, factores de riesgo bastante claros y numerosos, que no hay proyección a futuros. Por ejemplo, si es hombre mayor de 65 años, en esto nos ayuda la epidemiología, ya vemos que es una persona en una etapa de la vida de alto riesgo, que es hombre, que los hombres lo logran más porque sus métodos son más letales, pues vamos sumando factores de riesgo y nos lleva a tomar una decisión que generalmente es la hospitalización. Ya para concluir, el suicidio pues es un problema grave de salud pública que todos los que estamos en contacto, que no solamente son médicos o psicólogos, sino maestros, ¿no?, que están con los adolescentes y pueden, los adolescentes no se deprimen como los adultos, no es que la tristeza los tira a la cama de no bañarse, no, los adolescentes es muy importante los cambios en la conducta, ¿no? Iba muy bien en la escuela, entraba a todas las clases, era pues cooperaba, no era contestón y de repente ya no entra, contesta, es irritable, aislado, se dejó de juntar con sus amigos, no es que esté llorando. Y esos cambios en la conducta hay que estar muy atentos en los adolescentes porque esos cambios de conducta nos están diciendo algo. Y los que están en primer contacto son los maestros, porque ellos pasan con los chicos al menos 8 horas de su día. Y los otros 8 que pasen dormidas, pues 1/3 del tiempo de los adolescentes lo pasan en la escuela. Los policías, los socorristas, los paramédicos que llegan generalmente de primera vez cuando los llaman porque algún familiar cometió un intento, ellos son los primeros que llegan, exploran y toman la decisión de a dónde lo llevan, si a un hospital general, si lo dejan ahí o lo llevan a un hospital psiquiátrico. Y bueno, no es una conducta 100% prevenible, pero sí es prevenible. Sí tenemos conocimiento de los factores de riesgo y lo sabemos explorar e identificar. Y bueno, pues gracias. Salud.